Siempre venir al Caquetá es como volver a casa. Se siente en la historia contemporánea de Colombia, la que he vivido, el Caquetá nos dio en el momento más difícil de nuestras vidas políticas y revolucionarias el abrigo y la protección, incluso a costa de la vida de miles de campesinos que asesinaron en los años 80 al principio, precisamente por darnos ese cobijo, resguardarnos y no permitir que nos destruyeran y nos masacraran, y que pudiéramos tener la posibilidad, en medio de una lucha intensa, de una vida muy intensa, y de un momento de la historia de Colombia de definiciones, pudiéramos tener la oportunidad de ir construyendo poco a poco, casi que en medio de la sangre y de la persecución, una alternativa de poder para Colombia, que ahora a mí me toca hacer viable y realidad. Es como mi responsabilidad histórica ante generaciones de jóvenes que entregaron su vida por este sueño, esta posibilidad, y que tuvieron siempre en el Caquetá uno de los fundamentos de la cadena de los afectos, el amor del pueblo campesino, el amor de la juventud, el resguardo, el abrigo, el cuidado del pueblo sobre unos jóvenes que quizás éramos Quijotes, quizás soñábamos demasiado, pero que fuimos volviendo realidad el sueño de un pueblo de Colombia despierto, de pie, pensante, actuante, que no se deja ya amilanar por la masacre, que no se deja aterrorizar y que está dispuesto a acoger la historia en sus propios brazos y permitir que se profundicen las transformaciones que este país necesita si queremos ser una sociedad grande, una nación grande, si queremos abrazarnos entre colombianos, ya no para matarnos como antaño, sino para vivir, abrazarnos para vivir. Decía en alguna oportunidad, las revoluciones hoy en el mundo ya no son lo mismo que en el siglo XX. Ya no se trata de ver cómo se reemplaza un Estado por otro para reemplazar un sistema económico completamente por otro, unas relaciones de poder por otras diferentes, las relaciones de los que dominaban por las relaciones del pueblo, de su sociedad, sino que cada vez más eso se confunde alrededor de una bandera más grande que ondea ya por todos los rincones de la tierra, que es la revolución por la vida. Concepto que me parece hay que poner de relieve en estos 3 meses que ha anunciado serán los definitorios, que miden no solamente la mitad de nuestro gobierno, como una bisagra, lo que hemos hecho hasta ahora, la necesidad de hacer mucho más en los otros 2 últimos años para abrir, y no lo quieren, claro que no lo quieren, el que el gobierno progresista pueda seguir gobernando a Colombia para la transformación de una sociedad que necesita más de 4 años y que no es la convocatoria de una reelección de una persona, como lo pensó un expresidente. Quizás sería fácil para nosotros, viendo las encuestas, que el actual presidente fuera candidato presidencial tal como lo fue Uribe, tal como lo fue Santos, pero que a mí se me impide. Una diferencia en la historia, ellos sí podían, para ellos sí, porque eran candidatos de la oligarquía, pero para un candidato del pueblo no. Y hemos aceptado el reto, porque no se trata de la reelección de una persona, sino de un proyecto, de la posibilidad de profundizar el ascenso del pueblo al poder, como toda democracia real demanda.
Hemos iniciado apenas un camino de transformaciones, hemos abierto la puerta. Quizás la situación más difícil, la que le toca a uno, porque toca poner el pecho para ventear las brisas y los huracanes, pero quizás más fácil para los que vengan, porque habremos abierto los caminos, las trochas de la revolución por la vida en Colombia. En las páginas de los periódicos de hoy y de ayer, periódico de ayer, la noticia más clave quizás es la decisión de las comisiones económicas del Congreso de sabotear el proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional. Un tema que hay que analizar por todo lo que significa. El presidente Santos me enseñó, yo a veces aprendo de ellos, una frase que él usaba todos los días y que copió de un político, un estadista europeo, un tanto conservador, Disraeli se llamaba, y que dice que el amor está en el presupuesto. Eso como que lo aprendemos a veces nosotros de jóvenes un poco duramente, y en la vida se sostiene, porque el hombre es proveedor. Y para proveer hoy en estas sociedades y en estos sistemas económicos tan duros, pues toca luchar para proveer. Y luchar al lado de la mujer, porque ya proveer no le basta al hombre. Ya es un trabajo colectivo, un trabajo común de toda una familia, de toda una comunidad, de toda una nación. Poder proveer para los hijos y las hijas, para que vivan mejor y construyan este país hermoso de una manera más fina, más transparente, más pacífica, más democrática, más sabia quizás, porque nuestros hijos serán más sabios que nosotros si somos capaces de irradiar el sistema de la educación pública superior por todos los rincones de la patria. El saber, la revolución por la vida no solamente tiene corazón, sino tiene que tener muchísimo cerebro, porque nos toca proponer cosas que no se han propuesto, cosas que no son entendibles de inmediato y que hay que explicar, como el pedagogo explica a su pueblo, para empezar a mostrar un camino de la razón. La revolución por la vida es también una revolución de la razón y del saber. Por eso aquí cada activista popular no solamente tiene que poner la pasión de la conducción popular y de la transformación, pasión que es la que puede hacer superar el miedo, porque hay miedo y hay razones para el miedo de cambiar. Pero también tiene que poner el cerebro, hay que leer, hay que mirar los principales problemas del mundo y entenderlos, porque la prensa colombiana no nos lo cuenta. Nos toca a nosotros mismos. Este tema del amor en el presupuesto, el amor está en el presupuesto, que decía Santos, es verdad. Si no hay presupuesto, no hay transformación social. Esto lo ha entendido el Congreso de la República en sus mayorías en las comisiones económicas, pero al revés. No sé si estarán pensando en la gran equivocación que han hecho y han tomado al negarle por primera vez a un gobierno decente su presupuesto a través del monto. Esto hay que analizarlo por el pueblo, porque no nos lo cuentan en la gran prensa. Es que si el gobierno de Colombia presentó un monto de acuerdo a su derecho constitucional, que es de iniciativa en el presupuesto de acuerdo a nuestra Constitución, el Congreso debió respetar esa decisión del pueblo. ¿Respetarla por qué?
porque una decisión contraria como la que se ha tomado, que nos bota un limbo jurídico bastante confuso, tengo que confesarlo, porque si el Congreso no aprobó el monto como ordena la Constitución, pues literalmente no aprueba el presupuesto. Y según la norma de la Constitución escrita, artículo 348, no el capricho de Petro, como dicen en la prensa, sino la orden de la Constitución, artículo 348, es que si el Congreso no aprueba el presupuesto, entonces se decretará el inicialmente presentado por el gobierno. Eso dice nuestra Constitución, aunque extrañamente ahora en el gobierno del cambio parece que se puede cambiar la Constitución por decisiones de pocos magistrados que son capaces de quitarle el fuero presidencial al presidente, que ordena la Constitución y ordenan 3 sentencias de la Corte Constitucional para abrir el camino de una posible destitución del presidente en los próximos 3 meses. ¡Qué lamentable! Y vamos a poner un segundo tema de discusión, además del presupuesto, y es que este gobierno le propuso a toda la sociedad colombiana un acuerdo nacional. A pesar de la virulencia de la política con el uribismo, yo invité al presidente Uribe, expresidente Uribe, a mi oficina, que fue la oficina de él durante 8 años, y quería que fuera 12 años, a hablar, no a maltratarnos, como él nos maltrató, usando nuestros teléfonos o diciéndonos terroristas, y ahí sí no hubo una tutela que dijese el presidente Uribe tiene que retractarse, cuando era una mentira. Ahora las tutelas me dicen que tengo que retractarme cuando estoy diciendo verdades. Y para mí es muy fácil decir objeción de conciencia, que es mi derecho constitucional, porque estoy convencido de que lo que dije es la verdad. Si me hubieran demostrado que no, si me hubieran demostrado que me equivoqué, racionalmente yo lo reconozco, como he reconocido muchas veces mis equivocaciones frente al pueblo. Pero esta vez no lo veo. Mañana me expresaré al respecto, no es esta la reunión para ello. Pero veamos entonces qué pasó con aquello de que el amor está en el presupuesto y por tanto el programa de gobierno del cambio se refleja en presupuestos, y lo que significa la decisión de las comisiones económicas del Congreso de la República hoy. Y un segundo punto antes de entrar en materia sobre la Amazonía y la vida, que es el acuerdo nacional. ¿Por qué la respuesta que le dieron a la posibilidad de un gran diálogo nacional de todos los sectores diversos de la sociedad colombiana para encontrar los caminos de la reconciliación a partir de la transformación de la sociedad colombiana? Tema nuevo y no tan nuevo que hemos propuesto. Si no cambia el territorio en función del progreso de las ciudadanías que viven allí, bajo el mando de las ciudadanías diversas que viven allí, incluso en conflicto, con opiniones diferentes, si no cambia el territorio en favor del pueblo, en Colombia no va a haber paz. Las décadas de la guerra que Caquetá ha vivido en diferentes fases difíciles de la historia de esta región, de la que hicimos parte con sangre y en la tierra, lo que ha vivido el Caquetá como experiencia y Colombia como experiencia nos muestra que es el abandono del territorio, que es la dejación que han hecho de poblaciones que no tienen el mismo color de piel de quienes gobiernan, ni la misma visión
que tienen su propia historia, que tienen su propia manera de resolver los problemas, su propia ilusión de lo que debe ser la patria colombiana, que esa dejación, esa exclusión, ese olvido, ese silenciamiento al que han sido conducidos millones de personas en Colombia, en lo que llamamos los territorios olvidados o la Colombia profunda o el territorio de la exclusión, que no es más que una venganza de la oligarquía hacia quienes siempre se le han revelado y no se han dejado tratar de siervos ni de esclavos. Que ahí, en ese olvido, en esa dejación del deber de cuidar la humanidad cualquiera que sea, del deber de cuidar la colombianidad por encima de cualquier criterio político, de color, de los partidos, el gobernante debe cuidar a su ciudadanía como un padre a sus hijos, como una madre a sus hijos, porque es su deber constitucional, independiente que esa ciudadanía lo critique, no lo quiera, o una parte lo quiera y otro no. Para eso se vuelve alguien gobernante de acuerdo a la decisión del pueblo. No es para robarse los recursos del pueblo, como ha venido sucediendo, por billones de pesos. No es para matar sus juventudes, que es como coger a sus hijos, ponerlos allá en el paredón y ordenarle a la fuerza pública, fusílenlos. ¿Qué democracia hace eso? Matar a sus propios hijos, que son el futuro, la posibilidad de la existencia de la nación en las próximas generaciones, y aquí lo fusilan como si se tratara de carne de mercado, como si se tratase de cosas y objetos que se pueden tratar sin ver su condición humana, su importancia por el solo hecho de ser humano. Cualquier ser humano en Colombia y en la tierra, por ser humano, es importante. Cuenta. Por eso qué triste el país, que en lugar de darle la importancia a la juventud, de cuidarla, de protegerla, de abrirle los caminos del saber y del arte, entonces lo que hacen es cerrarle esos caminos, cerrarle la universidad, mandar los presupuestos para el cuartel y la guerra y conducirlos hacia el rebaño que va a ir al matadero, como sucedió con los 6.402 jóvenes asesinados por balas oficiales por orden del poder, porque el poder mafioso de Colombia no quiere a su juventud viva, sino la quiere muerta. ¿Qué hizo las comisiones económicas entonces? Se burlaron del voto popular. Porque lo que un gobernante debe exponer en el presupuesto que presenta para la discusión nacional y parlamentaria es el programa de gobierno. Es el financiamiento en medio de las dificultades que tiene un país como Colombia, sobreendeudado por el gobierno anterior, que de manera pérfida e irrespetuosa decidió elevar los cánones de la deuda de manera innecesaria para subsidiar las empresas de los más ricos de este país. Cuando se analiza esa política no puede uno mencionar sino la palabra asco. ¿Cómo es que endeuda a toda una nación por encima de las posibilidades reales de pago, solo para llevarse los recursos a subsidiarle la nómina a los más ricos del país, que a propósito son los mismos dueños de los medios de comunicación, que lo ocultan? Ordeñaron al pueblo, a un pueblo ya pobre, ya en el hambre por la pandemia del COVID, como todos la sufrimos y la sobrevivimos, aunque muchos no pudieron. ¿Cómo en medio de esa pobreza sacan más recursos, endeudan más a la gente
como la opción tarifaria, por ejemplo, como los subsidios entregados a los señores de las camionetas de 4 puertas para tener una gasolina barata, mientras le quitaban 26 billones de pesos a la educación y a la salud de Colombia. ¿Cómo ordeñaron más un pueblo pobre y con hambre para entregarle esos recursos de ese pueblo pobre y con hambre a los más ricos y opulentos, al rico epulón de Colombia? Es una injusticia de tamaño enorme que no puede traer sino violencias, porque en la injusticia y en la desigualdad es que nace la violencia. Y si queremos paz, por tanto, lo que tenemos es construir justicias y equidades en la sociedad, que es lo que quiere este gobierno, y así se lo presentó al pueblo: disminuir la desigualdad y abrir las oportunidades de la gente en todos los territorios de Colombia, que la mujer pueda ser libre y emprendedora, que el campesino pueda ser dueño de la tierra, que el indígena pueda expresar su cultura y vivir con autonomía en su territorio, que las negritudes puedan alzar su voz como Bencos Biojó y decir: no, nosotros no tenemos mentalidad de esclavos, tenemos la mentalidad de los hombres y las mujeres libres, emancipadas. Que la juventud pueda cantar sus cantos y irradiarlos y no ser silenciados por la cultura de RCN y Caracol, que no es cultura, que embrutece. Eso, que es lo que queremos expresar en el programa de gobierno para que se exprese un pueblo libre, es lo que las comisiones económicas en el día de ayer dijeron no. Porque la decisión de esas comisiones tiene una pretensión que la prensa no cuenta. La pretensión es reducir el gasto social en Colombia, el poder de ayuda del Estado al pueblo, mientras se mantienen, eso sí sale de primeras, por los software de la contabilidad nacional y del presupuesto, las partidas que van a entregarle los dineros públicos a los dueños de las concesiones y peajes de las 4 y 5G, que en Colombia son los mismos banqueros, es decir, los hombres más ricos del país. Para ellos sí, primero, pero entonces se le recorta el presupuesto a los demás, a los pobres, a la reforma agraria, a los que firmaron la paz, a los que quieren una vivienda digna, a los que quisiéramos abrir universidades por toda Colombia y mejorar la educación pública. Se encontraron la fórmula que ellos creen, ya lo veremos, eficaz para que el programa de gobierno del gobierno de cambio no se financie y por tanto no se haga. Ese es el mensaje. No es cierto, como dice la congresista Angélica Lozano. Yo digo que con perfidia, que entonces, ¿cómo así que una reforma tributaria si no hemos ejecutado? 2 mentiras al mismo tiempo, 2 venenos al mismo tiempo, porque sí hemos ejecutado los presupuestos de 2 años y los más altos en la historia de Colombia. Sí hemos ejecutado, solo que a ellos les parece que ejecutar es hacer la autopista de doble calzada que se entrega al emporio económico para tachonar la autopista de peajes, que eso es ejecutar, y que en cambio entregarle tierra al campesino y saber al niño y a la niña no es y no es válido. Perfidia, claro que hay ahí, porque no se entiende la prioridad que ha hecho este gobierno, que no es cómo llenarle la panza al que ya la tiene llena y es rico, sino cómo llevar algo para cubrir la necesidad del más humilde, del más pobre, de la más perseguida, de las juventudes populares de este país. Y eso es precisamente lo que ataca a las mayorías de los partidos tradicionales de las comisiones económicas, olvidando la responsabilidad del congresista.
Y claro, me van a decir ahora, porque critico y siempre he criticado, y la libertad de crítica es esencial en una democracia para cualquier ciudadano, desde el portero de esta universidad hasta el presidente de la República. Al final, todos y todas somos presidentes de algo. Como decía el compañero camarada, somos compañeros presidentes en la vida, en un barrio, en una esquina. Somos presidentes de nuestro pensamiento, porque el pensamiento libre es un pensamiento autónomo que no se deja moldear de otros, sino que es el que se construye alrededor de la experiencia de la lucha. Y entonces somos presidentes de nuestro pensamiento, somos presidentes de nuestra vida, cada uno, cada una, porque somos, como Bolívar quería, seres y espíritus libres en una patria americana hermosa como Colombia. No es cierto que no hayamos ejecutado y que por tanto entonces no hay que ver cómo se recogen los recursos para pagarle la deuda al irresponsable de Duque que la dejó. Claro que nuestro camino sería más fácil si dijéramos no, nosotros rechazamos esa deuda, no es legítima, porque se hizo a espaldas del pueblo, porque se hizo con sevicia y a traición, como usa principal arma de la política tradicional de Colombia, que le responde a una propuesta de acuerdo nacional con un golpe de Estado, la puñalada trapera, que es la forma como se hace política tradicional en Colombia. Nosotros no usamos la puñalada trapera, usamos la verdad, la franqueza, y se la contamos al pueblo. Están destruyendo la financiación del programa de gobierno porque las mayorías de la Comisión Tercera, a pesar del voto popular y de la decisión del pueblo del 2022, quieren sabotear esa decisión. Por eso la ley de financiamiento no aparece analizada en la prensa. Dijeron que no antes de leerla, antes de conocerla. Venían diciendo que íbamos a ponerle impuestos al pueblo. Este gobierno no aumenta los impuestos al que tiene hambre, no le pone el IVA a la sopa, como hizo un economista bastante decadente, el señor Carrasquilla, que mientras hacía los negocios con el agua de la gente, tan esencial para la vida, le iba poniendo IVA a la sopa en medio del hambre del COVID, generando el estallido social que no fue por nosotros, como dice la Cabal, fue por la estupidez y brutalidad e insensibilidad social del gobierno de Duque, que no entendió que era un desastre ponerle impuestos a los pobres cuando los pobres sacaban los trapos rojos en las casas porque no tenían con qué comer en medio de la pandemia, para llevarse la plata a los ricos y subsidiarle las nóminas y hacer los grandes peculados con las EPS, que se silencia la prensa. Billones de pesos del pueblo perdidos, comprando jets privados y campos de golf, y usando el dinero que es para salvar al anciano, a la vieja, a la mujer, al niño, en la codicia del propietario de las EPS, muchos de ellos amigos de los políticos de Colombia. Mañana me quieren hacer retractarme de estas palabras que pronuncio hoy, pero las repetirá siempre y siempre. Los dineros de la salud en Colombia se los robaron para beneficiar ricos, para armar paramilitares que asesinaban al pueblo. En vez de llevarle al pueblo la salud, el médico y la médica, le llevaron, fueron los asesinos para masacrarlos con los dineros de la salud. Y claro que sí hubo, señor Germán, ¿cómo es? Vargas Lleras.
presidente aspirante eterno, director de Cambio Radical, con él he vivido cosas y incluso hasta nos hemos ayudado cuando los que son de la violencia quieren matarnos, pero eso no significa que no diga la verdad. Claro que es una falta de ética que mientras él tenía a su hermano en la junta directiva de la nueva EPS, en donde se estaban presentando robos enormes del erario público, él le indicaba a su partido de manera pública y en textos públicos que estaban en desacuerdo con la ley 100, que no quería la reforma a la salud, que ayudó a sabotear activamente otro sabotaje más, el que el Congreso de la República pudiera cambiar el sistema de salud para entregarle una salud más digna al pueblo y no una salud de negocios a los más ricos. Esa es la verdad. ¿Cómo podía Vargas Lleras hablar de la salud cuando su propia familia era dirigente de las EPS en donde se produjeron los desfalcos? Claro que yo sé que eligieron como candidato a procurador, un procurador fue el que me destituyó. Se han acostumbrado a pensar la Procuraduría no como una instancia de defensa de los derechos humanos de todo el pueblo, sino que lo han vuelto una policía política desde los tiempos de Ordóñez contra la gente que pensamos distinto y queremos cambiar a Colombia, como policías detrás de la política pública a ver si la sabotean. Congreso, Procuraduría, sectores del Poder Judicial, sectores dentro del gobierno mismo, dentro de la sociedad no se diga, intentando como sea que esto no cambie, que Colombia siga siendo el mismo mar de la desigualdad, de la injusticia y de la violencia. Vamos a ver cómo se dirime el entuerto que se ha creado alrededor del presupuesto del año entrante. Cualquiera que sea el camino, y yo propongo que se decrete el presupuesto. Eso dice la Constitución, artículo 348. Si el Congreso no aprueba el presupuesto, se decretará el inicialmente presentado por el gobierno. Tenemos. Pero lo que sí puedo asegurar es que si llegasen a recortar el gasto social en Colombia, los pobres no pagan la crisis. Se suspenden los pagos y los subsidios a los sectores más ricos del país. Y surge una gran pregunta entonces, segundo punto. ¿Y del acuerdo nacional qué? Yo puse como ministro de Interior hace poquísimo tiempo al doctor Cristo, liberal. No votó por mí, bueno, al final creo. Persona de otra manera de entender las cosas, porque en una democracia los que pensamos diferentes tenemos que entendernos. Eso es una escuela, una pedagogía. No es como Laureano Gómez pensaba, no es como los asesinos de Gaitán pensaban, no es como esa élite que se mató, no entre ellos, porque entre ellos tomaban whisky, sino que hacían matar al pueblo por una bandera roja o una bandera azul. 300,000 pueblos sin que haya una condena siquiera de los que produjeron los crímenes y que continuaron después. No, los que piensan diferente deben morir, dice el César de Colombia. Mataron a la Unión Patriótica, aquí están los cadáveres de un movimiento que sí llegó a ser mayoría en el Caquetá y a cuyos líderes los mataron, incluido porque es una especie de muerte
el que era el representante a la Cámara de la UP, que la prensa silencia, el señor Márquez, hoy es el Satanás. Pero ese señor firmó la paz porque se había convertido en guerrillero de la FARC, porque si hubiera seguido de parlamentario de la UP, le hubiera pasado lo que le pasó a todos los parlamentarios de la UP. Los asesinaron. Y ese pedacito de la historia no se cuenta. Es que esa destrucción de la UP trajo como consigna el que no era posible la paz y llevó a muchos jóvenes a la guerra. Una guerra que hasta ahora termina. Y eso, año 2016. Y a este Márquez, que era el representante a la Cámara del Pueblo, maestro creo que era, del Caquetá, le tendieron la trampa aún después de firmar la paz para, por debilidad mental de ellos, conducirlos de nuevo a la guerra y matarlos en país extranjero. Ahora tenemos que recoger esos entuertos. Les propusimos el diálogo, ser parte del acuerdo nacional, a ellos y a los otros y a todas las letras de abecedario que usan, al ELN y al MC, y ahora es al MC del señor Mordisco y el MC del señor Calarcá y no sé cuántos MC más, porque se está recreando la idea de la violencia en Colombia y de que el trámite no se hace a partir de hablar entre los diferentes, acordar, como habla la humanidad, sino de matarnos entre nosotros e incluso matarse entre ellos en masacres innumerables y colocar al pueblo de esclavo y obediente, olvidando que la consigna de todo revolucionario no es cómo se controla y domina al pueblo, sino cómo se hace libre al pueblo y se le obedece. Olvidos terribles que tienen que ver con realidades concretas, no es porque sí. Decía yo que la sotena del padre Camilo Torres estaba siendo reemplazada por las consignas de Pablo Escobar. Duro decirlo, claro, no les gusta a ellos que hay una nueva realidad de la violencia en Colombia, y es que ya no estalla por la bandera azul o roja, ya no estalla por la idea de cambiar un estado por otro y de llevar el pueblo al poder, sino que estalla por la codicia de los negocios, y que ese es el motor central de esa violencia que aún se resiste a aparecer. Nosotros les propusimos un diálogo, un acuerdo, no porque el gobierno sea pendejo, no porque Petro sea bobo. Si yo también caminé las trochas y las montañas, sino porque es la posibilidad de construir una nación sobre el principio de la justicia, es la paz. En lugar de traquetear, ayudar a que el pueblo de Colombia salga adelante. Señor Mordisco, salen fotos con la bandera roja, con la hoz y el martillo en amarillo, recordando las viejas luchas del poder socialista y comunista que detuvo a Hitler con tanto heroísmo en Europa. Que es parte de la historia de Colombia, de las cooperativas campesinas a las que bombardearon, como bombardean Gaza hoy, algún presidente iluso con nieta actual heredera, que se le ocurrió que bombardear campesinos era la opción mejor para librarse del comunismo y desató una guerra de 75 años. Historia, sí, pero nosotros, después de esa historia y de nosotros mismos haber firmado la paz, de haber salido de las veredas del Caquetá y del Huila, de abrazarnos con los campesinos y dormir en sus casas y compartir su comida y sus luchas sin expoliarlos, sin matarlos, respetándolos como los verdaderos dueños del territorio y de la historia del país, y salir a firmar con un gobierno del entonces la paz. De ahí surgió la Constitución del 91. Derogamos la Constitución del 86
ese es nuestro gran triunfo histórico hasta ese momento. Crear un camino democrático en donde la gente se hable y se entienda y no se mate entre sí, en donde el campesino pueda ser propietario de su tierra, que no es expropiar, es apropiar la tierra, y donde el joven pueda estudiar y la joven, y donde salir de Colombia no sea la opción única que queda, porque ¿por qué nos vamos a ir del paraíso que no vamos a encontrar en ningún otro lugar de la tierra? Porque no existe un lugar tan bello como el país de la belleza. ¿Qué le respondieron al acuerdo? Yo les pregunto, si tendimos nuestra mano no solo a esos que dicen ser hoy guerrilleros, que yo temo que no son, pero también se la tendimos a quienes nos maltrataban, a quienes nos desaparecían, a quienes nos chuzaban, a quienes habían expoliado al pueblo y lo habían conducido a esa violencia misma. ¿Y qué respondieron si no fue la puñalada trapera? Nuestra política de diálogo fue respondida con una tramoya jurídica al estilo colombiano que empieza por acabar la Constitución en materia de derechos del presidente, el fuero constitucional, para permitir que sea juzgado por entidades administrativas, tal cual el alcalde de Bogotá, de la Bogotá humana, lo fue por un administrativo fascista, el señor Ordóñez. Descendientes de Ordóñez quedan en el Poder Judicial, porque eso se llama el cartel de la toga, que fue creado por Néstor Humberto Martínez y sí, señores del Consejo de Estado, por Cambio Radical, que no es ni cambio ni radical, el partido de las asociaciones para delinquir en Colombia, que tenía la Fiscalía General de la Nación, se la entregó Santos y el Congreso, y usaron la Fiscalía General, no sé si para envenenar personas que sabían demasiado de los negocios de Odebrecht, pero sí sé que para perseguir a quienes queríamos transformar a Colombia, a ellos, con el señor Gustavo Moreno, un abogado famoso que no lo dice, no lo confiesa, querían ponerme preso porque el candidato competidor estaba esperando no vencer a Petro en las urnas, como debería ser, a partir de la fuerza de las ideas y la fuerza popular, sino que quería ponerle la trampa para llevarlo preso para que nunca pudiera ser candidato presidencial, y usaron la Fiscalía para ello. Y usaron la Fiscalía para hacer el cartel de la toga, sí señores, para acabar el trabajo enorme, que yo aplaudo, de magistrados conservadores y liberales, porque ninguno era de izquierda, de la Corte Suprema de Justicia, que con valentía adelantó los juicios sobre la parapolítica y llevó al 30% de los senadores a la cárcel. Trabajo gigante. Tendríamos, Laura por ahí debe estar, que ponerle la orden de Boyacá a cada uno de esos magistrados que supo limpiar la justicia de Colombia del crimen, del arrodillarse ante el dinero a costa de su propia vida. Los interceptaron a todos, los persiguieron, porque era peligroso lo que estaban haciendo, ni más ni menos, desnudar el verdadero poder de Colombia, que no es el que dice la Constitución, sino el que es el que traman en los clubes sociales y en las noches, cuando los narcotraficantes financian y los corruptos las campañas presidenciales de sus candidatos que vuelven presidente. Una gobernanza mafiosa que ha depredado todas las esquinas del Estado colombiano y le ha quitado, ha expropiado el Estado de la gente común, del ciudadano común. Un Estado que se voltea contra la gente del común, contra el ciudadano y la ciudadana de a pie, como decimos, y lo asesina. Un Estado asesino de los hijos de Colombia,
un Estado asesino de la gente que cultiva los alimentos, un Estado asesino de la mujer, violador de la mujer, como sucedió en el estallido social, un Estado que destruye los derechos humanos y pierde, por tanto, su razón de ser, que fue lo que hizo que millones de colombianos libres, decididamente haciéndose hombres y mujeres libres, decidieran en el 2022 cambiar a Colombia. No lo quieren, no lo respetan. Mi ministro Cristo tiene la razón. Yo llegué al ministerio para hacer un acuerdo nacional. Tiene un texto escrito muy bonito para ello. Pero la respuesta que recibimos del Congreso en las comisiones terceras, la respuesta que recibimos de la prensa cuando manipula la verdad y oculta los hechos que demuestran que esta campaña nunca pasó los topes, porque ponen hechos que están por fuera de las fechas de inicio y de terminación de la campaña electoral, porque ponen facturas mal hechas que fueron denunciadas en su tiempo, modo y lugar por los mismos empresarios ante la DIAN, porque se habían equivocado, por ejemplo, sumar los gastos de la consulta, que es una fase diferente a los gastos de la primera vuelta, y entonces en silencio los suman y los magistrados, entre comillas, ponentes, dicen sobrepasamos los topes, cuando son fases diferentes. Perfidia, la puñalada trapera vuelta, un proceso que termina, según ellos, con que el presidente de Colombia, elegido por el pueblo, se vaya del poder. Hoy me respondía Efraín Cepeda: no, yo no sé si él o no, pero la ley de Colombia diría que si el presidente y la vicepresidenta son destituidos por la comisión de acusaciones, que fueron los elegidos por el pueblo, entonces el presidente de Colombia es el presidente del Senado de la República. Y dice: oiga, respétenos. Eso es lo que dice la norma y eso es lo que pasaría si la puñalada trapera se vuelve realidad. ¿Y quién eligió a Cepeda como presidente de Colombia? Nadie. Entonces, esa es la respuesta a nuestra propuesta de acuerdo nacional. Unos allá matando jóvenes policías y jóvenes soldados porque les quedó grande la paz, les quedó grande el encontrarse con el pueblo en su lucha y obedecerle. Prefieren los espacios del poder chiquito, enano, del que controla la fuerza una vereda e incluso elimina su población. Les quedó chiquita la paz. Yo les digo: pónganse en grandes y abracen la paz. Dejen crecer un corazón y un cerebro enorme a favor del pueblo y dejen la pequeñez, la perfidia, el negocio, el business. ¿Qué más capitalista que el business? ¿Y qué más antirrevolucionario que el business vuelto política? Pero también a los otros, los de arriba, le dijimos a los banqueros: acuerdo, lo demostramos, gastamos horas para que una parte del ahorro del público se vaya a la producción, porque la riqueza de un país está en la producción, en sembrar yuca, en hacer chocolates en las zonas en donde hoy se cultiva hoja de coca. Demostramos caminos de acuerdo por encima de mi orgullo personal y mi posible soberbia, porque me habían interceptado las comunicaciones y habían puesto los agentes del DAS a perseguir a mis niños menores de edad en su colegio, sacándole fotos de las clases y viendo a qué horas salía y a qué hora no entraban. Aún sobre esa base, porque no se puede odiar. Si nos llena de odio el corazón, no somos hombres para gobernar y no somos hombres ni mujeres para hacer la paz.
Para hacer la paz hay que dominar la soberbia. Y ahora los soberbios son ellos. Les propusimos acuerdo y creyeron que era arrodillarnos. Acuerdos entre hombres y mujeres iguales. Acuerdo es respetando la decisión popular del 2022. Acuerdo es mirando caminos comunes que nos permitan transformar la historia de Colombia para tener un país más justo, más libre, más igualitario, no más desigual. ¿Cómo va a haber acuerdos si quieren que el trabajador siga siendo un esclavo? Que tiene que trabajar hasta el sábado y el domingo 10 horas. Y entonces ahí se ocultan que Colombia tiene la jornada laboral más larga de toda la OCDE. Decía un presidente, es que hay que trabajar. Trabajo lo que hacen los colombianos, no él. Trabajo más que cualquier trabajador de cualquier parte del mundo, tratando de llevar la provisión, el proveer a sus hijos. Hombres y mujeres trabajan más que en cualquier otra parte del mundo y los tratan como esclavos y los golpean y los tratan de humillar todo el tiempo, y más a las mujeres. Y entonces llega un presidente a decir, oiga, ¿por qué no se paga más por el sábado y el domingo? ¿Por qué no se busca el descanso del trabajador? ¿No ves que así aumenta la productividad e incluso la ganancia? ¿Por qué la mujer no puede ser tratada como igual? ¿Por qué no puede haber dignidad en la relación laboral que transformaron en contratos basuras para poder echar los trabajadores cada 3 meses si se les da la gana? A la trabajadora cada 3 meses si no ofrece un servicio sexual que lo obligan a producir si quiere llevar la comida a sus hijos. A esa condición de degradación han llevado a nuestro pueblo solo por codicia. Y entonces dicen, es comunista el presidente que quiere simplemente que se pague un mejor salario. Y entonces sabotean la reforma laboral. Las mismas de la perfidia que usando el voto de los trabajadores se hicieron elegir y que una vez vueltas congresistas y vueltos congresistas traicionan el voto popular, le dan la puñalada trapera e hunden las reformas que ese mismo pueblo que votó por ellos y ellas necesitan. Acuerdo nacional proponemos aún hoy a quienes en las montañas aún disparan y a quienes desde los bancos aún se llenan sus bolsillos de dinero. Sí, acuerdo nacional para una Colombia mejor, pero no somos bobos. Si la respuesta a su acuerdo nacional es un golpe de Estado, la respuesta es una revolución en Colombia. Y pronunciadas estas palabras, entonces nos van a decir, Petro no puede seguir vivo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Eso tiene como costo la muerte del presidente como Allende. Y lo preparan 3 fuentes distintas con la misma versión, ocultada por la prensa y por algunos sectores del Estado, mostrando cómo van a matar al presidente de la República. De esto hablaremos más tarde, pero es cierto que la consigna y ahí la puñalada trapera. La respuesta a nuestra oferta de acuerdo nacional es cómo matan al presidente o cómo lo tumban. Y eso no va a producir sino violencia por generaciones adelante. Yo llamaría a Uribe y a Santos y a César Gaviria, que con soberbia dice, yo no entro al palacio a hablar con ese guaché, que no es de mi círculo, no soy de ellos y me enorgullece no ser de ellos. Oiga, Uribe, dígale a su amigo Prada que lo ayudó a comprar testigos en una mala pata que metió, que no es nuestra culpa ni siquiera, porque como oposición hemos sido caballeros y damas
con el uribismo. Jamás usamos la mentira, jamás usamos la tramoya, jamás usamos la puñalada trapera. Cuando les mostramos sus relaciones con el paramilitarismo, lo hicimos con pruebas ciertas que la justicia después demostró. ¿Cuál mentira dijimos cuando afirmamos que en el gobierno había una alianza entre el narcotráfico paramilitar y la política local tradicional para controlar el pueblo y mantenerlos en el poder hasta por heredad y herencia, porque creen que sus propios hijos los tienen que suceder? Los mismos apellidos en una historia democrática que niega la democracia, porque la democracia es del pueblo, es plebeya, es de apellidos, de a pie, es de gente trabajadora que no llega a los gobiernos a ver cómo se enriquecen y se vuelven los más ricos de Colombia, sino que llegan a los gobiernos a servir al pueblo y a ponerse a sus órdenes. Así después venga la pobreza, como a mí me sucedió. Oh, yo propongo un acuerdo nacional y no su golpe de Estado, ya lo saben. Si el camino es el acuerdo nacional, hablamos con franqueza, acordamos, no de espaldas al pueblo, sino con el pueblo. Pero si su camino es el golpe de Estado, nuestro deber es defender la democracia hasta el último segundo de la vida. Y me ha alargado, decía Susana, es que el problema de que venga el presidente es que la discusión se va hacia los problemas del mundo y hacia los problemas de Colombia y abandona el por qué vinimos. Vinimos por la vida, una apuesta difícil. No somos los que la creamos, mucha gente la ha hablado aquí mismo, entre los líderes sociales del Caquetá y de la Amazonía. Pero yo quiero que se entienda este deseo, este proyecto del gobierno nacional de frente. Creímos en el pasado que la Amazonía, la selva, era para cortarla. Hay un monumento a un señor al hacha que tumba un árbol, no me acuerdo si en Armenia, en algún lugar de la zona cafetera. ¿Ah? Aquí también hay uno. Pero entonces, viendo esos monumentos a la depredación, en su historia tuvieron su razón de ser, campesinos que eran sacados por la violencia, en el Huila, en el Tolima, en la zona cafetera, en el Cauca, Bogotá, en Antioquia por montones, y entonces no tenían otra salida. Y pérfidamente la oligarquía así se los indicaba, que no era luchar por la tierra fértil cerca de las ciudades, sino que era irse a tumbar la selva a costa de enfermedades y sacrificios para ir construyendo regiones nuevas sobre la muerte de la selva. No entendíamos en aquel entonces. Yo tuve tíos que se vinieron aquí, tíos maternos, a tener una chacra, pensando ilusoriamente que se iban a volver ricos. Se murieron en el empeño. Sus hijos no siguieron eso. Pero esa es la historia que está aquí. Campesinos que venían huyendo de la violencia liberal, unos que se ubicaron donde después se ubicó el M-19, en el Orteguaza, y campesinos que venían huyendo de la violencia conservadora, que se ubicaron en el otro río, el río Caquetá, donde se ubicó la FARC después. Cosas a estudiar, por qué unos allá y otros acá. Pero así se fue construyendo esta región y las generaciones fueron pasando ya, y los que habían sido expulsados por la violencia de aquel entonces o son ya muy viejos para contar la historia que deben contarla, o murieron ya. Y hoy tenemos la heredad de ese problema y otros nuevos que han venido con los tiempos, porque el monumento de tumbar el árbol resulta que no es posible en el mundo actual. Si nosotros tumbamos el árbol, tumbamos la vida de la humanidad. Mire esa paradoja. Hay una relación que los indígenas sabían de antemano hace milenios,
Nos la contaban y a veces la creíamos y a veces no. Los UA, por ejemplo, que me piden un mensaje de apoyo, Roberto Covaría, yo siendo joven, 33, 34 años, habiendo estudiado en Lovaina, donde estudió el sacerdote Camilo Torres Restrepo, antes de irse a la guerrilla del ELN, estudié las relaciones entre desarrollo y medio ambiente, que era un nuevo discurso que aparecía en la humanidad. Oiga, lo que llamamos desarrollo, ¿sí es desarrollo? ¿Desarrollo es tumbar el árbol? ¿O estamos perdiendo lo esencial cuando tumbamos el árbol? Pues hoy podemos tener más claridad, en aquel entonces quizás no. Pero hoy sabemos lo que está pasando. Hoy la tumbada del árbol es que perdemos capacidad de absorber de la atmósfera CO2. Y al mismo tiempo que aquí absorbemos CO2 porque tenemos la esponja más grande de América, varios países en el norte están expidiendo a la lata CO2 por la codicia de vender, producir más y ganar más, que es el capitalismo. Y esa paradoja tiene al borde de la muerte a la humanidad toda. No lo cuenta la prensa como no cuenta tantas cosas y verdades. Parece un problema menor, lo tratan como si fuera de los temas del jet set, ¿cómo es que dicen eso? Y de la distracción, como para que la gente no sepa que estamos viviendo los años, esta generación, la que vive hoy, vieja y joven, estamos viviendo los años de la extinción de la humanidad si no nos movemos ya. Porque el CO2 acumulado en la atmósfera está produciendo el cambio del clima y la vida ha muerto 5 veces en el planeta Tierra en forma general cada vez que hay un cambio del clima. Olvidamos nuestra propia historia vital y creemos entonces que este cambio del clima que percibimos hoy y que cada vez es más grave no va a pasar como si nada a la sociedad y a la gente. Y resulta que nos pone al borde de la extinción. La palabra que se han inventado los científicos, porque esto no lo dicen los políticos, esto no lo dicen sino algunos periodistas, esto lo dicen los científicos. Es que la cantidad de CO2 ya acumulada de manera irreversible en la atmósfera cambia el clima de tal manera que la cadena débil, sutil de la vida que encadena a unos seres con otros está rompiéndose. Y si se rompe, no solo muere el ser invisible y microscópico, sino se muere lo más poderoso que ha creado la vida en todo el universo, el ser humano y su cerebro. Estamos a puertas de la extinción y se oculta, así como en la película, no sé si la han visto, porque hay que pagar para verla. No mires al cielo, no mires arriba. Una película de ciencia ficción que calca este momento. El director nos quiere mostrar es este momento, no donde viene un meteorito a destruir la Tierra. Entonces dicen no miren arriba, mientras siguen vendiendo en los supermercados hasta que llegue el último momento de la existencia, como llegó. La película tiene un tramo final, y es que los ricos de los ricos han construido una nave espacial y han detectado un planeta donde hay vida, a donde se van con sus familias, mientras el resto de la humanidad perece en la Tierra. Ellos sí se salvan. Y eso están haciendo con sus propias empresas de navegación espacial, la ilusión de que si la Tierra entra en colapso vital, ellos se salvarán porque son ricos y poderosos. Y la película termina con que salen efectivamente, abren las puertas y todos lindos y desnudos y lindas van a vivir su nuevo planeta, y hay unos reptiles ahí que se los comen a todos vivos. Y se acabó la humanidad según la película. La película muestra una metáfora que es lo que está sucediendo hoy. Claro que el capital, al llenar de ganancias los mercados
llenó de CO2 porque usa el petróleo y el carbón y el gas como energía, llenó de CO2 la atmósfera, y el CO2 concentra el calor del sol y cambia el clima, y al cambiar el clima radicalmente y cada vez de manera peor, pone toda la cadena de la vida en extinción. Marx hubiera dicho capital, ¿cómo era que decía él? Ya se me olvidó. Socialismo o barbarie, dijo. Socialismo o barbarie. Él no hablaba del socialismo, él quería analizar el capitalismo y descubrió las leyes que llevan a la crisis climática sin que él lo hubiera notado, percibido. Pero sí escribió una frase: el capital destruye sus fuentes vitales de riqueza, el ser humano y la naturaleza, y hoy lo estamos viviendo en carne propia. Están destruyendo la naturaleza y el ser humano. Es una fuerza depredadora contra el árbol y al mismo tiempo es una fuerza depredadora contra el ser humano viviente. Matan el árbol y matan al ser humano. Y entonces aquí en el Caquetá, donde estamos, en esta Amazonía vigorosa, potente, allá en Belén de Pará, es que uno se da cuenta de la fuerza de la tierra y de la vida. Cuando ese enorme río Amazonas, como un mar de agua dulce, llega al mar de agua salada y todo es vapor, y ese vapor del calor y la humedad se vuelve ríos voladores que en este territorio, por ejemplo, van hacia la cordillera oriental, se nos olvidó, y allá en los páramos esas maticas de 200 años frágiles transforman en agua, y ese es el agua de Bogotá. Y miren hoy lo que pasa en Bogotá. Un alcalde que cree que con la solución de Mocos puede provocar una solución que era para una coyuntura de unos meses, ahora cree que puede solucionar lo que ya es irreversible, lo que no cuenta la prensa, y es que no va a haber más las mismas cantidades de agua que tenía la sabana de Bogotá, trayendo el agua de la Orinoquía y quitándose la Orinoquía para hacer negocios inmobiliarios de barrios y barrios en donde se llenaron los ricos de las empresas constructoras los bolsillos y los bancos. Para ello tenían que llevar el agua de la Orinoquía y no se percataron que mientras traían el agua de la Orinoquía, la selva la iban tumbando cada vez más, alejándola de la cordillera oriental. ¿Y qué creen que sucede cuando pasa eso? Los ríos voladores ya no llegan a los páramos. Los páramos se han calentado más y las maticas no sacan el mismo líquido del vapor de agua. Y entonces cada vez hay menos agua y será irreversible para la sabana de Bogotá y su gran ciudad, la capital de Colombia. Las soluciones son otras. Implica cambiar un negocio sobre la tierra en la sabana de Bogotá. Implica acabar la especulación inmobiliaria. Implica pensar en el llano como una posibilidad que acoja más población de la sabana, estimular, abrir las haciendas a la producción campesina, a la agroindustria, abrir las universidades, ir donde está el agua como hizo la humanidad hace milenios y no llevarse el agua donde no está para tratar de sustentar un negocio inmobiliario y especulativo. Pues miren la importancia de la Amazonía. Entonces, lo que considerábamos era ¿cómo se decía? Las plagas, la maleza. Vinculamos la palabra maleza a mal. Es lo malo, hay que cortarla. La selva es maleza. Miren lo que sucede hoy. Sin la selva no hay vida de la humanidad en todo el planeta. Miren qué importantes somos aquí en esta región, porque tenemos una de las llaves maestras de 3 o 4 que permiten la existencia de la vida humana en el planeta Tierra. Eso se lo contamos a Calarcá y a Mordisco, no sé si entendieron. Yo creo que Calarcá más.
percibió que había una posibilidad para el campesinado de esta región, que no es tumbar la selva, sino volverla a crear, que es el programa del gobierno. En cambio, Mordisco prefirió seguir traqueteando el coltán, la extorsión en el Guaviare, los laboratorios de cocaína. ¿Qué le importa a la selva? Lo que le importa es el business. Y miren la equivocación, porque si pensáramos bien, armados y no armados, la población civil de primeras, lo que ha propuesto este gobierno es que salvar la selva solo puede hacerse si la población que está en la selva lo quiere y nos ayuda. Que es un cambio de mentalidad, porque esa idea del monumento tumbando el árbol, tenemos que volvernos sembradores de árboles. Una diferencia de 2 generaciones, pero total. El pueblo de la Amazonía se tiene que convertir no de tumbadores de árboles para abrir las praderas a una ganadería ineficiente, sino que se tiene que volver sembradores de árboles, que es, compañero, sembradores de vida. El pueblo de la Amazonía tiene que ser el pueblo que siembra la vida en Colombia y en el mundo. Bien lo decía usted, compañero joven, científico. No son laboratorios de cocaína lo que ya necesitamos aquí, eso nos trae sino muerte. Son laboratorios de vida. Y los laboratorios de vida es la recreación de la selva, revitalización o como queramos llamarla. Y la posibilidad de revitalizar la selva es cambiar la mentalidad del hombre y la mujer. La mujer yo creo que ya la cambió. La mujer, por su función de cuidadora de la vida, ya sabe que se necesita cambiarla, cuidar la selva, no tumbarla. Los hombres somos un poco más atrasados, más atravesados, menos creyentes en la vida y más en el riesgo de la muerte, como Jorge Estacio Rivera, precisamente escribiendo sobre la selva y sobre las caucheras y el genocidio que hubo en Colombia de los indígenas. Lo escribió con valor en su vorágine. Antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. A los hombres nos corresponde el triste papel que a veces sacrificamos el amor porque nos gana la violencia, el orgullo, el macho. ¿Quién aquí vive, usted o yo? Y se matan. Cuando tenemos es que hacer laboratorios de la vida y no de la muerte. Por eso a ese Calarcá y aún a ese Mordisco, si es que tiene un espacio para pensar qué significa su bandera roja, que no es traquetear, sino es luchar por el pueblo y los trabajadores y por la vida. Si le queda ese espacio antes de poner los drones a matar jóvenes soldados y policías, a seguir la matanza en Colombia, desde las caucheras y más atrás que viene, ese espacio de reflexión es el acuerdo. Si la Amazonía es tan importante para la vida humana, entonces ¿por qué no se paga a la población de la Amazonía por cuidar ese hecho tan importante que es cuidar la vida de la humanidad? Esa es la propuesta que hemos hecho. Pareciera ilusoria, romántica, quijotesca, como lo hemos sido toda la vida. Porque si los Quijotes gobiernan, gobierna la justicia. Y Dulcinea también. Es diferente. Lo que pasa es que no dejaron gobernar al Quijote y no lo han querido gobernar y lo matan todos los días. El caballero andante. Quijote y Rousseau juntos son la revolución y la república. Deshacer entuertos, eliminar injusticias,
construir un camino cabalgando Rocinante de justicias. Nos dicen locos, pero no lo somos, porque los que luchan por la justicia no son locos, son los más cuerdos del ser humano, las más cuerdas del ser humano. Por tanto, es posible que pueda prosperar una familia con dignidad cuidando la selva. Esa es la apuesta. Allá está la ministra Susana construyendo las técnicas y hablando con todos y todas ustedes sobre cómo hacerlo. Claro que podemos pagar por salvar la selva, y el mundo debe pagar por salvar la selva, porque es salvarse a sí mismos. Y esto lo decimos en cuanto foro internacional haya. Algunos críticos, esas máquinas que reproducen mensajes contra Petro por centenares de miles, y solo es una máquina. La gente cree que la oposición es grande. Es un capitalista con billete comprando el servicio de empresas de robots que por centenares de miles y millones todos los días inundan las redes hablando mal de Petro. No son gente de verdad. Y ahí su fracaso y su debilidad. Porque cuando llega el momento de tener la gente de verdad en la calle, ellos no están. Y nosotros sí. Este camino, entonces, que le proponemos a la Amazonía y que vamos a discutir hoy y mañana y los días que estaremos por aquí, es un camino viable, es un camino de acuerdo mundial. Aquí, en estos rincones, a veces apartados y olvidados, resulta que está el centro de la vida de la humanidad. Estos son los centros de poder de la humanidad, porque es el poder de la vida. Y miren cómo nos encontramos. Claro que proponemos un pacto a los ganaderos, pequeños y grandes. Miremos cómo salvamos la selva primero y cómo podemos sacar más ganancia de salvar la selva que de tener las vacas. Si eso lo logramos, hay un camino entonces de solución vital. Cómo producciones con el producto de la selva nos pueden dar riqueza. Cómo estas universidades se pueden poner a la altura de la humanidad para investigar la biodiversidad de la selva y cómo vivir de ella, lo que llamamos la bioeconomía, palabrejas nuevas todas, pero que son el nuevo lenguaje de la humanidad. No es el capitalismo, no es el business, no es el traqueteo mordisco, es la bioeconomía. Dirían en Estados Unidos, estúpido. Es la bioeconomía. Y eso se tiene que trabajar con saberes, con técnicas, con investigaciones, productos. Todos los días nos dicen que el cacay, que no sé qué, que da negocios, que se venden en París, que se venden. Pues empecemos para ver si el pueblo más rico de Colombia no es el que produce más muertos, sino el que produce más vida, más gente viva, más vida en la planeta. Ese es el acuerdo que proponemos y en eso es que estamos. Por eso los 47,000 hectáreas que se proponen ahora, que tienen que ser 3 millones de hectáreas. Por eso queremos fortalecer los indígenas, porque entienden esto de antemano por sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus ancestros. Claro que queremos que nos ayuden a proteger la selva y la vida. Ese bonito pasaje de los niños que se perdieron, y no se perdieron porque sabían que la madre selva los estaba cuidando. Donde un general de la Fuerza Aérea, general Sánchez, mostró la catadura de lo que tiene que ser un verdadero guerrero democrático en Colombia. Abrazarse con los indígenas, respetar su pensamiento, no burlarse de sus sesiones de yagé, donde convocaban los espíritus de la madre selva para que indicara dónde iban a estar los niños. Todo un pasaje de otra Colombia, en donde el militar no bombardea al campesino como en el Putumayo.
El Consejo de Estado debería saber que Enríquez Vargas Lleras es conjuntamente delegado de la Corte Arbitral, donde los mejores magistrados, después de ser magistrados, se vuelven árbitros, donde gente que hoy toma decisiones sobre Petro ha estado bajo el servicio de Enrique Vargas Lleras en la Cámara de Comercio de Bogotá por los suculentos contratos de ser árbitros judiciales de una justicia privada. Eso no lo cuenta la prensa. ¿Saben quiénes son los dos? El señor Enrique Vargas Lleras y el señor Botero, exministro de Defensa, que bombardeó a los niños en el Putumayo. ¿Cómo es? Guillermo Botero. Oiga, esos dos. Y entonces el presidente tiene que retractarse porque está diciendo estas verdades. Porque el señor Enrique Vargas Lleras tiene fuerza en el Poder Judicial por una sola razón: determina los grandes contratos e ingresos que profesionales del derecho van a obtener si se les nombra árbitros, y el que nombra a los árbitros se llama el asesino de niños, Guillermo Botero, y el hermano del poderoso presidente de Cambio Radical, que no es ni cambio ni radical, el señor Enrique Vargas Lleras. Así se hace el poder en Colombia. Así se toman decisiones sin impedirse, cuando debe impedirse. Cuando Petro diga una mentira, yo lo acepto, yo lo reconozco, pero no me digan hacer mentiras por fuerza, porque yo no quiero decir mentiras. Porque la única manera de hacer la paz en Colombia es con la franqueza, con la verdad en el corazón. Si no, no podemos. Entonces aquí inicia un programa para salvar la vida. Aquí somos guerreros de la vida. No somos guerrilleros de la muerte, pensando en cambios utópicos del mundo, no. Lo dejamos de ser. No queremos ser instrumentos de la muerte. Guerreros sí, porque toca guerrearla. Porque hay enemigos de la vida en el mundo, codiciosos, poderosos, como en la película No miren arriba. Prefieren que la gente no mira que va a morir, porque quieren que sigan comprando en el supermercado. Que se mantenga la explotación de petróleo más, un año más, 10 años más, 20 años más. En 20 años Colombia será invivible. No podemos, como guerreros de la vida, permitirlo. La selva no es para sacar petróleo. La selva es para sembrar los árboles y cuidarlos, porque absorben el veneno que deja el petróleo en la atmósfera y ayuda a solucionar el problema de la vida en este momento en la tierra. No podemos sacar petróleo donde tenemos que sembrar vida. No podemos hacer laboratorios de cocaína donde tenemos que hacer los laboratorios de la vida. Nos tocó un cambio a todos nosotros, incluso mental y cultural. Lo sé, difícil, porque es un cambio de Colombia que empieza por un cambio del pueblo, de su producción, de sus relaciones de poder, de su relacionamiento con la naturaleza, que tiene que ser equilibrado para que podamos vivir. Eso es lo que queremos comenzar con ustedes. Con dinero sí, que el Congreso quiere cortar, porque no le gustan estos cuentos, porque en el Congreso hay quienes están ganando tumbando la selva. Son los grandes depredadores del Guaviare, porque venden la tierra a los hacendados, tierra que no es de ellos, la venden porque usaron los campesinos para quemarla, incluso con la ayuda de las armas que se dicen revolucionarias y que están acabando con la selva y con la vida. ¿Qué revolucionarios van a ser los que acaban con la vida del ser humano? No se puede levantar una bandera cuando se está matando a la humanidad. Incoherentes solo por mantener negocios. Este es el momento de los guerreros y las guerreras de la vida. Nos toca. Seremos centenares de millones en todo el mundo y en poco tiempo. El ejército más grande de la tierra no es el de los Estados Unidos, no es el de los chinos. Por muchas armas atómicas que tengan, el ejército más poderoso de la tierra es el que van a configurar los guerreros y las guerreras de la vida,
porque van a ser una revolución mundial por la vida, porque no tenemos otra opción, porque la otra opción es la extinción de la vida en el planeta, y entre la extinción, la muerte generalizada, el homicidio, y cambiar el poder mundial por uno que sea coherente con la vida, todo el mundo va a escoger, a menos que estén drogados y que vayan pasivamente al cementerio con los ojos quizás semiabiertos. Toda la humanidad se va a poner al lado de la vida, porque somos la joya y la expresión más poderosa a través de nuestros cerebros de la vida en el único lugar donde existe hasta donde sabemos, el planeta Tierra. Somos la joya del universo, y la joya del universo no se va a dejar apagar. Por eso cada ser humano es importante, porque tiene un corazón y un cerebro, y eso es lo que permite que se pueda expandir la vida. Se burlaba Samper, el periodista cómico, Daniel Samper. Uy, ese Petro sí está sollado. Dice que expandir la vida por el universo. Pues esa es la misión de los guerreros de la vida y de las guerreras de la vida. Y para expandir la vida en el universo, que es la misión de la humanidad, es su razón de ser, tenemos que dejar de matarnos en la tierra y tenemos que equilibrarnos con la naturaleza de la tierra, y tenemos que resolver los caminos de la justicia y la igualdad y la democracia mundial en los caminos de la tierra. Podemos mirar a las estrellas cuando solucionamos los problemas de la tierra y de la humanidad en la tierra. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Hablamos bastante. Gracias por su presencia aquí, muy amables.